Ojalá un carro viniera y lo matara. Mi madre dijo eso. Ojalá viniera un carro y lo matara a él para que este sufrimiento se termine. Hola mis amigos, mi nombre es Ulises Prado y hoy por primera vez voy a contar de una manera muy explícita todo mi testimonio. Voy a contar cosas profundas, cosas que para muchos pueden ser hasta vergonzosas y muy desagradables, pero todo esto es para glorificar a Jesús con el fin de que la gente sepa que Jesús es poderoso. Eso es para que usted sepa que Dios va a traer mucha respuesta a muchas dudas de usted. Yo tengo que hablar en clave en este video porque hay muchas cosas que Instagram o TikTok borran si usted menciona ciertas palabras, más que todo como temas sexuales. Entonces vamos a hablar en clave y yo quiero que usted a mí me entienda. No sé cuántas partes van a ver de este video, pero sé que no solo es una. Lo voy a dividir en tres: mi niñez, cuando llegué a Cristo y ahora mi actualidad. Para los que no saben, yo soy de Costa Rica. Yo soy de un lugar que se llama San Ignacio de Acosta, en la capital de Costa Rica. Y de ahí vengo yo. Somos cinco en mi familia: mi papá, mi mamá, yo soy el mayor y mis otros dos hermanos. Nosotros crecimos en un ambiente muy hermoso, muy bonito, la verdad. Hubieron problemas, pero no fueron problemas que desataran o que desencadenaran o que provocaran lo que yo a usted le voy a contar. Vengo de familia muy grande, mi mamá tenía tres hermanos, ya dos murieron. Mi papá, bueno, hay muchos porque mi abuelo fue un hombre muy mujeriego. En 1994, un 18 de marzo, nazco yo. Ahorita tengo 30 años. Soy el primogénito y hasta cierto punto yo era como de algo muy deseado de mis papás. Desde que yo tengo memoria, mi infancia nunca fue de colores, siempre fue gris. Y yo no puedo decirle a usted el por qué, si, como le explico, como le dije antes, a mí no me hicieron nada. Yo venía de un hogar bonito, pero había algo. Habían cadenas generacionales de pecado muy gigantescas, muy grandes. Cuando yo empiezo a investigar un poquito de mi familia, el contexto familiar, yo me doy cuenta que había una carga demoníaca muy grande. Mis abuelos y mis bisabuelos fueron personas que practicaron mucho la brujería. Ellos metían dentro de sus casas a los brujos. Una vez mi mamá cuenta que un brujo fue a hacer un pacto satánico, fue a hacer una iniciación, o como una ceremonia satánica en la casa de ellos cuando estaban ellos pequeños. Mi abuelo paterno, mi apellido es Prado, yo soy Prado y por otro lado Mora. Entonces los Prado, mi abuelo Prado tuvo muchas mujeres, mi abuelo fue un destructor de mujeres y por ende destruyó familias. Él una vez fue novio de una bruja. Mis abuelos Mora, practicaban mucha brujería. Mi abuelita, que ella murió hace 30 años, yo tenía 3 meses cuando ella murió, tomó mucha brujería, visitó muchos brujos. Mi abuelo iba a tomar sangre en el rastro. El rastro era un lugar donde mataban animales, pero para comer, pero él iba a tomar sangre. Y todo eso había una mezcla. Y mis bisabuelos, tenía un bisabuelo que él era santero, él practicaba santería. Entonces, yo nací en un hogar bonito, tranquilo, pero había demasiada carga demoníaca en contra mío. Mi mamá fue una mujer diferente, mi papá fue un hombre diferente en medio de esa demoniera que ellos tenían de familias. Ellos como que Dios los guardó hasta cierto punto, pero Satanás tenía plan para mí y para mis hermanos. La inmoralidad sexual es como la característica más grande que ha habido en mis dos familias. Es un descontrol de inmoralidad sexual. Y yo sé que posiblemente algunos primos y hasta tíos míos van a ver este video. Y es la verdad. Y yo no me voy a callar la verdad porque es mi historia. Pero ha habido muchísima inmoralidad sexual desde que yo nazco. Siempre en mí estuvo la inmoralidad sexual aquí, siempre, siempre. Yo desde mis 3 años yo empecé a presentar conductas de inmoralidad sexual. Un niño muy precoz, son 3 años. Yo ahora que tengo 30, yo me analizo y yo antes sí, yo decía así, desde mis 5 años, yo cometí las cosas que les voy a contar y un montón de cosas, pero ya ahora que yo tengo 30 y que yo ya puedo ser papá y yo analizo, digo yo, ¿cómo un niño de 3 años puede empezar a presentar conductas homosexuales o conductas de perversión sexual? ¿Cómo? Es un bebé. Escúcheme, no hay una explicación, sino es que en ese niño hay un demonio. Hay ciertos niños que tienen unas conductas que usted dice, esto es el diablo dentro del niño. Y sí, es el diablo dentro del niño. La primera que empieza a notar eso es mi mamá. Empieza a notar un descontrol en la sexualidad. Yo siempre aclaro esto. Y no es quitándome peso, pero sí es aclarando. Yo tenía tres perversiones sexuales muy marcadas. La inmoralidad sexual normal, por decir así, lo hetero, lo homosexual y el bestialismo. Yo tenía
esta inclinación a tener relaciones, es que no puedo decir esas palabras, pero relaciones sexuales con animales. Pero ahorita vamos con esa historia. Dice mi mamá que una de las primeras cosas que yo hice, yo tengo una prima que ella es lesbiana, y yo desde pequeño, dice mi mamá que yo me ponía tacones y que yo decía, yo soy ella. Ahora que uno conoce y uno ve la conexión demoníaca, ¿por qué ella? ¿Y por qué no el montón de primos? Porque tengo muchos primos. ¿Por qué ella? ¿Por qué un niño quería imitarla a ella? Había una conexión espiritual. Dice mi mamá que una vez había una revista y había un hombre y un niñito. Yo llegué y como que me detiré a darle un beso. Yo nunca fui amanerado ni afeminado, pero estaba eso ahí. Me acuerdo que desde muy pequeños, una vez unos primos me contaron que yo tenía como 3 años, yo y otra prima que somos de la misma edad, y de otros dos primos mayores. Entonces el primo mayor nos ponía entre nosotros a hacer oral entre nosotros, 3, 4, 5 años. Entre primos había, nos tocábamos, jugábamos a la casita, no importara el sexo que usted tuviera, niño, niña, niño con niño, niña con niña, pero yo sí sabía que en mí había un desespero, porque esa es la palabra, un desespero, una lujuria, una lascivia, un deseo por lo sexual. Junto a eso, yo soy amargado. A esas edades dice mi papá que él me encontraba llorando en las esquinas sin ningún motivo. Mami cuenta una vez, nosotros, y eso lo hablo por los que viven en Costa Rica, para que sepan la distancia, desde un lugar que se llama Cerrí hasta Costa, dice mis papás, esos son como que unos 40 minutos, tal vez menos, media hora. Yo lloré y lloré pequeñito, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Mis papás pararon y mi mamá salió como a ver, consolarme y dice que yo lloraba y lloraba desesperadamente y no me callaba. Y mis papás, ahora nosotros grandes, yo ya ahora con el conocimiento que Dios me ha regalado, yo digo, yo vivía atormentado por demonios. Yo vivía atormentado por demonios. No es normal que un niño sea deprimido, no es normal. Y quiero decirte esto, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte que te moriste así, lo dije en el video pasado, es una muerte paulatina, todo tú te vas destruyendo. Escúchame, el pecado es suciedad, es oscuridad, y si esa oscuridad entra en ti, todo se empieza a podrir. Ulises, ¿dónde estaba Dios ahí? Nosotros, mis antepasados lo habían sacado. Gente idólatra, muy idólatra a los santos y dedicando sus vidas a los santos. Entonces había un permiso, Dios se había corrido, Dios no era el rey y obviamente no puedes decirle a Dios que se meta donde tú mismo lo sacaste. Mi mamá en uno de los momentos, y esto fue uno de los momentos que a mí, yo soy muy fuerte emocionalmente, pero esto sí me golpeó, pero de la buena manera. Dice mi mamá que cuando ella me veía así, con esas conductas de inmoralidad sexual, un niño perverso, un niño triste, un niño amargado y tan pequeño, dice que ella una vez me estaba viendo jugar, no me acuerdo bien la historia, pero dice que me estaba viendo jugar y que ella en su corazón triste, ella le dijo, no sé si a Dios o ella dijo, ojalá un carro viniera y lo matara. Mi madre dijo eso, ojalá viniera un carro y lo matara a él para que ese sufrimiento se termine. Pero ella después dijo, no, si lo mata él me tiene que matar a mí, porque yo no podría vivir así. Escúcheme, usted a mí no me puede venir a dar cátedra de que a mí me lavaron el cerebro, sí, claro, la imposición social, no, no, hay un orden de Dios, y todo el mundo lo sabe. Mi mamá sufría viendo eso, mi papá, la reacción de papi, yo lo comprendo, imagínense, en su hijo mayor, y voy a decir estas palabras así fuerte, que debería ser normal, es anormal de múltiples formas. Mi papá viniendo en una casa donde mi abuela lo llevaba a hacer brujería, lo llevaba a visitar brujos, en donde mi abuela le decía que le robara a mi abuelo, donde mi abuelo tenía amantes y destruyó la familia. ¿Cómo podía venir mi papá, mi mamá por otro lado, un hogar muy difícil? Y viene y pasa eso, es un golpe tras golpe. Y yo me acuerdo que yo en el kinder, yo tocaba a mis compañeros. Y no sé si a mis compañeritas, porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que yo en el kinder, junto a dos compañeros, en un tobogán es como donde uno se desliza, pero esos que son como tubos. Yo planeé con dos compañeritos a los 5 años hacerle un daño a un niño. Ya tenía discapacidad.
Es un niño de 5 años, es un bebé. Yo ahorita que tengo un sobrino de 5 años, yo digo, ¿cómo yo lo veo tan puro, tan lindo, tan inocente? Digo yo, cómo yo iba a ser así? ¿Cómo un niño de 5 años iba a ver esa perversidad de hacer algo así? ¿Qué estaba en él? Después en el kinder, otro niño a mí me toca, me abusa. Me acuerdo, y me acuerdo que yo estaba orando, eso lo había borrado. Y me acuerdo que un día el Espíritu Santo orando me recordó todo, pero eso está en mi inconsciente y el Señor me lo sacó. Y me acuerdo que yo estaba arrodillado y yo empecé a llorar porque yo me acordé de ese día que yo estaba en ese transporte. El niño quería que todos los demás mostraran su... Y yo no quería, entonces él forcejeó conmigo y no me hizo, pero me tocó, ¿me entiende? Entonces yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo de volver a viajar ahí. Y mi mamá, cuando yo le cuento esto, porque yo no sabía, yo lloré cuando el Señor me lo sacó y literalmente sacó la emoción y el dolor. Y aunque fue poco a comparación de otros, pero me dañó, me marcó. Algo que me afectó mucho fue, hasta cierto punto, papi era un poco aislado de mí. Yo creo que si yo hubiera tenido una figura de papá, el papá verdadero, no, el papá cariñoso, amoroso, este, muchas cosas hubieran sido diferentes. Pero papá no podía. Satanás lo estaba golpeando por otro lado. A mi papá lo asaltaron en el negocio. El negocio quebró. A papi lo asaltaron 3 veces. Mami tiene un accidente en carro. Yo iba en el carro con ella. Estoy contando la historia así. Mami iba en el carro. Tenemos un accidente. Mami se le mete el volante aquí. Le toca el hígado. Yo me acuerdo que yo salgo, yo llevaba cinturón, pero yo brinco y pego mi cabeza contra el parabrisas. Y yo no sé si usted entiende el nivel de desgracia en la que vivíamos, el nivel de maldición en la que vivíamos. Nacen mis otros 2 hermanos, una bendición, mis 2 hermanitos, pero la desgracia estaba aquí. Y así se llama, desgracia. Mami empieza a buscar psicólogos y simplemente le dicen, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, señora. Pero un psicólogo, que Dios lo bendiga, le dice algo, que fue la esperanza más grande. Le dice, señora, yo no sé qué tienen los cristianos, pero yo creo que ellos le pueden ayudar. Y mami empieza a buscar de Jesús. ¿Saben por qué yo cuento este testimonio? Porque una vez mi mamá, desesperada y triste, estaba sentada en una iglesia que se llama Oasis de Esperanza aquí en Costa Rica, en Moravia. Estaba sentada y mami, desesperada, le cuenta su historia, o sea, mi problema a la señora, a una señora que estaba junto a ella y le dice, y mami desesperada, y la señora le dice, ¿ve ese joven que está tocando ahí en la batería? Le dice, sí, él es mi hijo. Tenía lo mismo que su hijo y Dios lo sacó y ahora le está sirviendo. Y por eso yo cuento el testimonio. Entonces mami empieza a buscar de Dios y mami se apasiona por Dios. Yo siempre los vacilo a ellos y yo les digo, por mi problema todos ustedes llegaron a Cristo y ahora vivimos esta bendición tan grande. Este soy yo el que Dios utilizó para que ustedes vinieran a Él. Y empieza algo muy fuerte en búsqueda de Dios, mi mamá. Empieza a buscar, entonces ya no solo era mi problema, era problemas en el negocio. Nos hacemos cristianos, a mis 5 años nos hacemos cristianos y la economía es así. ¡Pah! Mi abuelo le dijo a mi papá que él era un pendejo, perdón la palabra, aquí en Costa Rica no es tan ofensiva como en México, que era un maricón, que era un hijo de tal, tonto, que ahora le iba a dar la ofrenda a los pastores. Y mi papá, mi familia le da la espalda, a mi mamá hasta cierto punto, mi familia le da la espalda, mi tía mayor fue la que le evangelizaba a mi mamá, mi tía mayor sabía la situación de lo que estaba pasando y le agradezco mucho a ella por haberle predicado de Jesús a mi mamá. Entonces empezamos a ir a la iglesia cristiana y yo empiezo a ser un poco feliz ahí. Y me doy cuenta que hay felicidad, pero yo sigo con los problemas internos. Me acuerdo que yo llegué a un punto a golpear mi cuerpo porque yo hasta cierto punto me llegaban pensamientos de que yo quería ser una mujer. Yo me sentía feo, horrible. Mis ojos, mi pelo, mi boca, mi manera de hablar, todo, mi estatura. Yo era una asquerosidad para mí. Me acuerdo que a los 9 años pasa entre 7 a 9 años pasa un evento muy difícil. Yo tenía una atracción hacia los animales. Y teníamos una perra, una Stanford. Y me acuerdo que algo me empuja a buscarla.
Y yo le digo esta frase, mientras yo me desabotono mi pantalón. Yo le digo, hoy usted y yo vamos a dejar de a hacer más que amigos. No pasa nada. Yo lo intenté, no pasa nada. No sé por qué no pasó nada. Y yo sé que eso es muy crudo. Pero yo ahora lo que analizo es como un niño de 7, porque sé la edad específica, de 7 a 9, porque vivíamos en un lugar en el cual vivimos de 7 a 9 años. Y yo no entiendo eso. Ahora lo entiendo, es demoníaco. Después de eso nos mudamos a un lugar que se llama Heredia y un vecino tenía un perro. Y yo pasaba para ir a pulpería y yo le provocaba satisfacción al perro. Yo tocaba al perro. Eso es muy sucio. Y era algo que simple y sencillamente en mí estaba. Y ya entienden por qué venía la amargura, la tristeza, la agonía, la depresión. ¿Cómo yo iba a estar bien? Me acuerdo que una vez me empiezan a visitar demonios. Me acuerdo una vez usted eso que cuando uno apaga la luz en la noche todo se pone oscuro y después todo se empieza como a ver bien las formas. Me acuerdo que una vez estoy en el baño, apago la luz y en medio de esa oscuridad hay una figura así, pequeña. Y yo nada más me vuelvo y vuelvo a encender la luz y veo que no está. Pero raramente no me asustó. Recuerden que en mi contexto había una línea sanguínea de brujería. Mi bisabuelo fue santero. Mis abuelos visitaron la brujería. Yo de pequeño jugaba que yo hacía brujería. Y me acuerdo una vez, y creo que fue específicamente a los 14 años, donde Satanás, yo escucho la voz de él y me dice, si tú me vendes tu alma, yo te hago rico y famoso mañana. Yo me asusté y les voy a decir por qué. Yo me asusté porque yo desde mis 5 años hasta el día de hoy, pero en ese momento tenía 14, 15 años, yo tenía una mamá que todos los días, con su ejemplo, me daba a demostrar cómo se vivía la vida correcta. Y no solo con su ejemplo, sino todos los días se mencionaba palabra. Nosotros hacíamos devocionales juntos. En la noche yo recibí el hablar en lenguas en mi casa, no en una iglesia. Íbamos a una iglesia fielmente, pero en mi casa había una hoguera. Yo pudriéndome por dentro. Mi hermano también. Mi hermana nació en el Evangelio, fue un poco diferente, pero es mi historia. Me acuerdo que una vez en el colegio yo estoy luchando con eso. Mentira. A los 12 años, yo encuentro un número de teléfono en un lugar que decía, para tener con un hombre, llame a este número. Y yo a los 12 años, en un teléfono público, llamo ese número. Y yo, con alguien que estoy seguro que era muchísimo mayor que yo, empiezo a planear eso. Pero Dios hizo algo. Vivimos una casa de 2 pisos. Y usted sabe que cuando hay dos teléfonos se interconectan. Mi mamá agarra el teléfono de arriba y escucha toda la conversación. Mami casi se muere. Mami bajó, me tocó la puerta. Yo casi me muero del susto. Y mi mamá empezó a orar por mí y fue mi primera liberación. El demonio, en ese momento de perversión sexual, se empezó a manifestar y yo sentía que algo me salía. Y esto usted a mí, por vea, si aquí hay gente homosexual escuchando esto y posiblemente un montón de comentarios, a mí no me importa lo que usted diga, yo lo viví, yo ahora soy libre. Usted a mí no me puede decir que es mentira porque yo lo viví. Yo recuerdo que yo sentía como que si me jalaran la cara como con pequeñas agujas. Recuerdo que fue tan fuerte esa liberación y yo quedo libre. Luego de eso, mi mamá queda muy mal, obviamente. Escuchar a su hijo de 12 años, un niño, planeando eso. Escucha, a mí no me movía, a mí no me movía los deseos naturales, eso no es natural. Lo natural es que al hombre le guste la mujer, pero a mí me gustaba todo. Yo me acuerdo, y hay varios detalles que se me están yendo, pero eso es como lo principal. Me acuerdo que después de ahí como que mi mamá empieza a tener más conciencia de que yo tengo un serio problema, pero ella se refugia en Cristo. Siempre que una persona liberada de un espíritu de perversidad sexual necesita llevar un acompañamiento, porque eso hay que restaurar. Y si la persona no vive pegada a Dios, que eso es lo que voy a contar tal vez en la tercera parte, que es cómo yo vivo ahora o cómo fue mi liberación, eso no es en la segunda parte que lo voy a hacer por ahí, eso iba a volver. Y al tiempo, yo no me convertí en alguien de oración, yo no me entregué a Jesús. Al tiempo,
todo eso vuelve. Yo vuelvo a sentir todo otra vez. La diferencia es que ya ahora yo tenía la conciencia de que esto era un demonio. Entonces yo empiezo a luchar contra eso. Todas las noches yo lloraba y yo le decía, Señor, yo necesito salir de acá. Yo necesito. Me acuerdo que yo empiezo a probar, me hago amigos muy perversos, amigas muy perversas. Empiezo a fumar, probé la marihuana, no me gustó. Yo siempre fui como un proxeneta, yo me sentía como un proxeneta. Yo tenía una prima que yo le decía, exhíbase, ande socada. Y yo le decía, ábrase aquí, botones, que se le vean mal los pechos. Este, yo hacía parejitas con la gente y yo siendo cristiano. Pero dentro de mí había un deseo, yo decía, yo necesito de Dios. Por eso yo comprendo a la gente que me dice, no, Ulises, yo no quiero esto, pero lo sigue haciendo. Es una lucha porque un demonio te tiene atado. Y yo me acuerdo que eso seguía ahí dentro de mí, pero llegaron otros espíritus inmundos en mí. La baja autoestima mía era lo que reinaba. Yo estaba desbaratado de todas las maneras. Pornografía y masturbación exagerado. Hétero, homosexual, orgías. Hasta una vez de animales vi, pero lo quité, no lo soporté. O sea, yo no podía ver un ser humano normal. Para mí el ser humano era sexual nada más. Y llega el punto en donde yo ya empiezo a orar. Nosotros vivíamos en la capital, en el gran área metropolitana, y nos venimos para Guanacaste. Y aquí yo me vengo a vivir con mi papá. Papi tenía un negocio aquí, papi viajaba todos los fines de semana, como por 15 años lo hizo. Y aquí empezó el gran cambio en mí. Pero esto quiero contarlo en la segunda parte porque necesito ser más amplio, porque aquí es donde Jesús hace la transformación en mí. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví. Entonces quiero que veas, porque en esta segunda parte vas a ver cómo Dios estuvo en todas las etapas, todas las etapas, todas las etapas, hasta que Él, su amor me atrapó. Entonces, esté listo porque ya casi sale la segunda parte.